Bueno, bienvenidos entonces nuevamente. Este es el segundo desayuno económico. Hoy tenemos tres invitados muy especiales, amigos de la casa, tres economistas. Neri Persicini, economista por parte de la UBA, máster en finanzas, Head of Strategy en GMA Capital. Guido Lorenzo, socio director en la consultora LSG, también economista, máster en economía y en finanzas. Y Santiago Bulat, economista, máster en finanzas de la Universidad del SEMA y economista asociado en Invec Consulting. Hoy vamos a estar escuchándolos a los tres, pero si me permiten un segundito antes de arrancar con el desayuno y con la charla macro, paso un poco los anuncios. Esta tarde, a las 7 de la tarde precisamente, vamos a tener la clase de introducción a series de tiempo con AlphaCast. Ustedes saben que venimos realizando un ciclo de charlas regulares donde enseñamos, mostramos cómo utilizar la plataforma para realizar un análisis de coyuntura, utilizando un montón de herramientas, y agregamos clases especiales. La de hoy precisamente la va a dar Leonardo Caravaggio, y va a ser la introducción a series de tiempo con la plataforma. Para quienes quieran ver los contenidos de las clases anteriores, siempre tienen nuestro canal de YouTube, después les dejo en el chat el link directo, y pueden ver todo el contenido que estamos subiendo a YouTube en AlphaCast, que incluye el desayuno anterior que se hizo el mes pasado, y las charlas que se fueron dando, incluso las que dieron algunos participantes especiales. Si quieren después verlo en el contenido en la plataforma en sí, también les voy a dejar el link donde van a poder encontrar todo el contenido que fuimos subiendo relacionado con explorar la plataforma, y particularmente con el tema de lo que es el ciclo de automatización de análisis de coyuntura. Dicho esto, ahora sí, te voy a dejar, Neri, que vas a ser el primero de los participantes. Te voy a hacer, dejar de compartir, te voy a hacer host, así puedes compartir pantalla y poder presentar. A ver, ¿dónde está Santiago? No te estaría encontrando acá en el... Bueno, vamos a hacerlo... Hacer anfitrión. Ahí estás. Ahí ya deberías poder presentar. Después, cuando termine tu parte, digamos, retomo el control y se lo paso a Guido. Bueno, bueno, Mati, muchas gracias por la invitación. Eh, También hacer extensivo el saludo a Luciano Cohen y a todo el equipo de AlphaCast y por supuesto a toda la gente que nos está escuchando. Voy a tratar de compartir la pantalla. Ahora se me perdió. Es esta. Para ser buen compañero y no spoilear Mm. demasiado la coyuntura económica, voy a tratar de hablar más de cuestiones financieras y de mercado y tratar de ahí desde este punto de vista, extraer algunas conclusiones económicas. Entonces, parafraseando el dicho popular, vamos a ver que el mercado susurra lo que el gobierno no puede comprender. Entonces, esto lo vamos a estar viendo a través de básicamente dos grandes grupos de bonos. Vamos a ver los bonos globales, hard dollar, y después lo que es la curva pesos, con un hincapié especial en la curva SER. Entonces, comenzando por el lado de los globales, acá hacemos mea culpa como economista y seguramente muchos de ustedes también. Ninguno de nosotros le pegó a la exit yield del canje, es decir, ninguno acertó a la tasa que iban a cotizar los bonos en los primeros meses de operación. Hace 20 meses reestructuramos casi 66 mil millones de dólares en bonos, extendimos los plazos y eso nos permitió un ahorro de 38 mil millones de dólares en una década. Por supuesto que hubo también un recorte de 7 a 3% en la tasa de cupón promedio y una quita marginal de capital de menos de 2%. La exit yield, la tasa, la TIR de los bonos fue promedio 11,5%, pero hoy es 21%. Algo pasó en el medio. Y así estaba la curva inicialmente en el momento de salida, en septiembre de 2020, y así es como está hoy. Como pueden ver, son dos países completamente diferentes, o en el medio pasó un cataclismo. Eh, Hoy los bonos están con caídas promedio de 34%, pero el tramo corto cayó 40% desde que salió al mercado.
podemos agregarle los cupones de renta que se fueron cobrando, pero como los cupones iniciales por la estructura de pago fueron muy chiquitos, la verdad que el efecto es marginal. Así que así está la exitosa reestructuración de deuda. Y en el resto del mundo, ¿cómo le fue a los bonos? Porque quizás una hipótesis podría ser de que, bueno, el mundo se complicó y los bonos emergentes les fue mal. Les diría que buena parte del recorrido fue todo culpa nuestra. Pueden ver cómo fue el derrotero de la deuda similar a la Argentina desde el canje en septiembre de 2020. Estamos menos 39% abajo y estamos en el top 3 de peor desempeño en comparables. Solamente estamos menos mal, o mejor, si se quiere, que El Salvador, que el presidente se embarcó en una aventura de comprar con reservas bitcoins y está casi en default, o Sri Lanka, que directamente hace un par de semanas este pequeño país insular de Asia se declaró en default. Y fíjense el recorrido de Ecuador, que es la línea verde clara, que había compartido un sendero similar al de Argentina, con reestructuraciones parecidas incluso, pero en abril de 2021 hubo un cambio de gobierno con un candidato pro mercado que generó un cambio de expectativas monumental. Y de estar menos 20, los bonos pasaron a estar más 20% desde que habían sido reestructurados. Hoy incluso todavía mantiene esa ventaja. Después el resto de los bonos emergentes se deterioró, les diría, desde la segunda mitad del año pasado hacia acá, prácticamente con la aceleración de la inflación en Estados Unidos y la promesa o la expectativa de mayores subas en la tasa de interés internacional. Pero bueno, fíjense que básicamente la peor parte fue nuestra. Esto, a mi criterio, fue por un trabajo inconcluso en términos del canje. Si bien hubo una postergación de vencimientos y se mejoró la carga de deuda en el margen, faltaron dos patas importantísimas, que es la reducción del déficit fiscal, o el sendero, y también cuál va a ser nuestra dinámica de crecimiento, cuál va a ser nuestro modelo, en el mejor sentido de la palabra. Y tampoco tuvimos el driver del FMI, que me imagino que Guido o Santi lo mencionarán, porque a mi criterio fue un acuerdo light que no mejoró cuestiones de credibilidad ni de solvencia. No hubo reformas estructurales, que por supuesto acá es mala palabra, pero en realidad en el mundo es buena palabra, ni tampoco tuvimos anclas inflacionarias, más bien lo contrario, es un programa inflacionario. Y además procrastina y patea el problema hacia adelante como viene haciendo el gobierno hace algunos años. Para ver esta cuestión del problema idiosincrático, acá tenemos el costo financiero argentino desglosado en componentes. Hoy un bono argentino en promedio rinde casi 21% y el ejercicio que nosotros hacemos es separarle las capas de riesgo. La tasa libre de riesgo, la de los Treasury a 10 años de Estados Unidos, le calzamos el componente del riesgo país latino y después la diferencia es el factor idiosincrático. Entonces, bueno, ¿cómo estamos en este apartado? La tasa libre de riesgo representa el 14% de este costo financiero, casi 3 puntos. El riesgo país latinoamericano, o sea, el riesgo por estar en este barrio, es de más o menos 4 puntos, un 20% del costo argentino, y la diferencia, el factor somos nosotros, explica casi el 66% del costo argentino. O sea, 14 puntos de los 21 que rinde Argentina hoy se explica por nosotros. Entonces, acá no hay mundo que se haya puesto en contra, sino más bien nosotros mismos somos nuestros propios enemigos. Siguiendo con lo que es la dinámica de globales, cuando miramos qué está pagando el mercado hoy, a mí me interesa mucho ver cómo están los CDS, o sea, los Credit Default Swap, este riesgo contra impago que los inversores pagan en mercados desarrollados. Bueno, lo que se ve de forma importante es un salto muy significativo en la probabilidad implícita de default, y esto lo vemos especialmente desde 2023 hasta 2024. Fíjense que a 2024 la probabilidad salta a 58% y ya después de 2025 y lo que sigue ya es prácticamente un default asegurado. Creo que parte de los problemas que tiene Argentina con la reestructuración y con el fondo es que no dio las garantías o las certezas de que vamos a volver a los mercados de deuda voluntarios rápidamente, porque fíjense el gráfico de la derecha, los vencimientos se empiezan a acumular y a acelerar. Vamos a pagar de poco más de 4.000 millones de dólares en 2024, la boleta sube a más de 10.000 millones en 2025 y después hay que empezar a pagarle al fondo y todo se acelera, ¿no? En 2028 hasta 2030 son 20.000 millones de dólares todos los años que hay que pagar.
Esto sin acceso al mercado internacional es imposible, no hay refinanciación que valga. Por supuesto, un acuerdo nuevo con el fondo que también considere otro tipo de facilidades de pago, pero sin el mercado voluntario de deuda no llegamos a ningún lado. Voy a volver al tema globales sobre el final. Ahora bien, pasemos a la curva de pesos. ¿Qué nos está diciendo que una LED rinda 48% en el tramo corto y 58% más largo? ¿O que la curva SER sea menos 30% negativa en el tramo corto y que en el tramo largo esté en la zona de 7-8%? Nosotros le pasamos un filtro a esta información cruda, que probablemente a la gente que no es de mercado no le diga nada, y lo que calculamos es una inflación de indiferencia. O sea, ¿qué inflación tiene en mente el mercado para elegir una cosa u otra? Esto es lo que nosotros llamamos inflación break-even, es la que deja indiferente un inversor que está posicionado en SER o un inversor que está posicionado a tasa fija. Entonces lo que podemos ver es que la inflación que espera el mercado es bastante más alta que la que se ve en el REM. Haciendo este ejercicio comparativo, con mayo ya cerrado, porque capturó buena parte de la inflación de marzo, me interesa ver las posiciones de junio, con una inflación break-even de 6,5% promedio mensual, julio 6,1 y agosto 5,7. O sea, la mediana mensual nos da 6,1 y si lo anualizamos esto ya está por arriba de los 3 dígitos. Por lo cual, el tip para el inversor de pesos o para las empresas que están mirando las posiciones en moneda local es comparar esta inflación break-even, que surge naturalmente todos los días con decisiones porque se compran y se pagan bonos, y compararla con la inflación que uno tiene propia y después decidir dónde busca la tasa real. Una expectativa de inflación por debajo de estos números es favorable para estar en LED y una inflación, por supuesto, desbocada siempre va a convenir la LECER porque la tasa ex post o la cobertura se recibe después. Ahora bien, con estos datos de los bonos también podemos sacar tipos de cambio break-even, tomando la LED, que es la tasa fija, ¿no? Entonces, con un dólar hoy de 215, tomando el contado con liqui de Galicia, podemos ver cuáles son los tipos de cambio que nos dejan indiferente entre estar en dólares o en pesos. Entonces fíjense que hacia agosto, por ejemplo, el tipo de cambio que nos deje indiferente está en 270 pesos. No digo que el dólar va a ser 270 pesos, digo que para convencer a un inversor, la expectativa, para que se quede en pesos, la expectativa del dólar tiene que estar por debajo de ese nivel. Y también se puede hacer lo mismo con el dólar oficial. Entonces el tip acá para el que hace carry trade o que busca una tasa en dólares con inversiones en pesos es mirar el tipo de cambio break-even y compararlo contra el tipo de cambio esperado o que más o menos ve que puede realizarse. Y después finalmente un tip para el coberturista, que es mirar el dólar oficial break-even, que es el que dice, es la última columna, la anteúltima columna, y compararlo, por supuesto, con la cobertura en ROFEX, que son futuros, y también considerar la dinámica del crawling peg para decidir qué porcentaje de las importaciones o exportaciones le conviene cubrirse. Esto lo voy a pasar rápidamente porque no es ni más ni menos que la captura del REM. Pueden ver que las tasas mensuales están por debajo de lo que está diciendo el mercado de bonos hoy. Y esto de acá es donde me interesa. Hicimos el ejercicio para LED y LECER, que es de corto plazo, pero ¿qué pasa si miramos hacia adelante y nos extendemos un poquito más? Bueno, hacia 2023, con bonos de maduración muy parecida, la inflación implícita en bonos está en 70% prácticamente, mientras que el REM espera 48% para el año que viene. Y si miramos bonos hacia 2026, acá tenemos una inflación de indiferencia promedio de 54% anual, que significa acumular desde ahora hasta ese momento 462% de nominalidad. Entonces, con estos riesgos asimétricos que estamos viendo, por cómo se está desarrollando la macroeconomía, las novedades que tenemos, el mercado parece estar en modo ser o nada. O sea, para rolear, lo único que te compro es ser. Eso es lo que el gobierno está percibiendo y por eso también se ha beneficiado, ¿no? En el medio tuvimos una apreciación monumental, desde 230 hasta la zona de 188, 189 pesos el tipo de cambio, que permitió en buena parte generar una ganancia de carry trade muy alta, especialmente en bonos SER. Incluso con los desarrollos de esta semana sigue dando positivo la carrera del peso contra el dólar, pero que en lo que va del mes la historia cambió, porque este avance de casi 10% del dólar barrió todas las ganancias acumuladas en este periodo
y hizo que todas las inversiones rindieran negativas en dólares. Y por supuesto que con este avance del tipo de cambio le ganó por primera vez en mucho tiempo a la inflación. Con respecto a la deuda serie, esta preferencia o esta simbiosis entre el mercado y el gobierno, fue la deuda que más creció en términos absolutos y porcentuales por el lado de la gestión de Alberto Fernández. 46.000 millones de dólares fue el aumento que tuvo la deuda SER en esta gestión. Es cierto que más del 60% está en manos de organismos públicos, pero bueno, empieza a significar algo, un problema. Y también el share que tuvo la deuda SER en términos de la deuda total y la deuda en pesos también creció. Sobre la deuda en pesos, hoy es el 61%, muy lejos de aquel 34% inicial, y sobre la deuda total ya es casi el 20%, más que duplicando lo que era a principio de esta gestión. Algo pasa por ahí. Siguiendo con la deuda SER, los próximos 12 meses, la verdad que son vencimientos muy, muy complicados, no deuda SER en sí, sino vencimientos en pesos. Hablamos de 6,1 billones con B larga de pesos que hay que rolear, o 54.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial, pero de estos vencimientos el 64% está indexado, por lo cual hay 34.000 millones de dólares que van a seguir creciendo, no solamente por el efecto del rollover, si es cortito se agrava, sino por la indexación. Entonces nosotros creemos que el Rubicón que tiene el rollover para cruzar es agosto 2024. Perdón, 2023. Ahí es cuando se juegan las PASO del año que viene, ahí es cuando el mercado va a ver si decide seguir roleando a esos plazos más largos o si busca otro tipo de cobertura. Básicamente dólar, ¿no? Nosotros creemos que el rollover no es insalvable, pero sí creemos que hay una configuración macro que resultante de ahí que puede ser bastante desagradable, ¿no? Sí, financiamos los vencimientos, ok, pero bueno, ¿a qué costo en términos de emisión e inflación? ¿A qué nivel de tipo de cambio o a qué nivel de cepo? Esa es la pregunta, me parece que tenemos que hacernos para pensar qué puede pasar en los próximos meses. Entonces, como resumen de estos susurros que el mercado le dice al gobierno y el gobierno no puede comprender, creo que lo que nos dicen los globales es que la falta de plan salió muy caro, no sirvió el efecto aliviador de la reestructuración, ni tampoco el acuerdo con el FMI, super light, muy laxo, que no le sirvió a nadie, solamente para ganar tiempo. Mirando hacia adelante, 2024 es el año clave para renegociar los vencimientos en serio. Y algo que no mencioné, pero seguramente podemos debatir después, es que se acabó el viento de cola, porque lo peor de este ajuste cuantitativo de la Fed está por venir y hay monedas y activos emergentes que ya lo están sintiendo. Por lo cual, por la mala, del lado de los globales, el mercado espera un canje quizás demasiado duro después de esta gestión de gobierno. Pero por el lado positivo, vemos que hay paridades muy bajas y las tasas de cupón corriente, las current yield, llegan hasta el 10%, por lo cual, si uno espera que el default sea a principios de 2024, con el cupón adentro de enero, bueno, puede recuperar con cupones hasta el 20% de lo que invierte hoy. Y después, bueno, meterse en la ruleta de la reestructuración. Por el lado de los bonos en pesos, los susurros son bastante elocuentes. Son expectativas de inflación peores que lo que el mercado a través del REM está mostrando, por lo menos en el dato de marzo. Hay un círculo vicioso que es mayor nominalidad, aumenta la demanda de instrumentos SER, especialmente en inversores institucionales y cautivos en Argentina, y eso es un financiamiento fácil para el Tesoro, que bueno, hoy lo vamos a ver, vencen casi 400.000 millones de pesos y el Tesoro tiene que rolear prácticamente sin ser, así que creo que es una medida una prueba de fuego interesante. Y el gobierno, la mayor efectividad la obtuvo en SER, el 61% de lo colocado en 2022 fue a través de esta vía. Pero bueno, como todo, post-2023 la deuda en esta moneda va a tener que tener algún tipo de tratamiento, no sabemos cuál. Por la mala, los bonos SER tienen paridades muy altas que solamente son avaladas por este nivel de cepo y represión financiera que tenemos. En condiciones normales los SER no valdrían esto. Y por el lado positivo de los SER, lo que encontramos es que al devengar la tasa de inflación, que es 100% anualizado hoy por hoy, representa un costo de oportunidad muy alto no estar ahí, al menos en el corto plazo, ¿no? Especialmente para las empresas y lo que sea movimientos transaccionales. Por eso sigue siendo el second best después del dólar. Bueno, chicos, mi parte hasta acá.
Muchas Después gracias, quedo abierto Neri. para preguntas. Espero haber cumplido el tiempo en tiempo y forma. No, creo que un minutito extra, así que no hay problema. Las preguntas, como siempre, escríbanlas por el chat y las hacemos todas al final. Lo que vamos a hacer ahora es, Guido, que en tu orden eres el segundo, te hago anfitrión, así podés Vale. presentar pantalla. Vamos a cambiar de anfitrión. Ahí Buenísimo, estás. gracias Mati. De nada. Voy a presentar ahí. Bueno, buenos días a todos, gracias Mati, gracias Por Luciano, todo favor. Alfacast y a Neri y a Santi también por compartir acá. Y bueno, vamos a salir un poco y voy a vincular, tenemos que intentar vincular un poco con lo que decía Neri, que estaba interesante más desde el punto de vista del mercado financiero. Entonces, bueno, cuando ve precios de activos, por lo general, lo que termina extrayendo son conclusiones acerca del futuro, ¿no? Entonces, digamos, esa información es relevante para ver cómo machea lo que estamos viendo hoy en día con lo que es expectativas que va a determinar entonces el comportamiento hacia adelante. Y la verdad es que cuando uno veía el acuerdo con el Fondo Monetario, existía, digamos, esta idea de, bueno, cómo va a funcionar la economía después de esto y cómo va a funcionar. Nosotros lo veíamos que el diagnóstico, al menos, y la expectativa de funcionamiento es la que se está viendo en la práctica. Lo único sí, con metas que son quizás de cumplimiento, algunas más fáciles, otras más difíciles. Ahora vamos a entrar en eso, pero me parece que sirve más allá del acuerdo y de la información diaria, pensarlo, digamos, en términos de diagnóstico de cómo se está observando la situación argentina, y era una economía que crecía, recuperación, podríamos decirle, rebote, como quieran llamarlo más peyorativamente, pero una economía que parecía que el lado real estaba encauzado, pero había dos factores, que era la brecha cambiaria y el riesgo país, que no se estaban adecuando a esa dinámica un poco más virtuosa. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno en conjunto con el Fondo Monetario? Pone arriba, digamos, de todo una meta de acumulación de reservas, con el objetivo de ir básicamente mejorando o intentando mejorar la posición del activo del Banco Central, teniendo en cuenta que el problema argentino no es solo un tema de flujo, sino también de cómo administrar los stocks que quedaron luego de lo que fue básicamente los efectos o las políticas para paliar los efectos de la pandemia. Claro, al tener una meta de acumulación de reservas que es bastante ambiciosa, podríamos decirle, para cumplir con el flujo simplemente de la cuenta corriente, lo que termina sucediendo es convirtiendo el tipo de cambio endógeno. ¿Endógeno a qué? O se supedita, sí, a la meta de acumulación de reservas internacionales. Claro que tener el tipo de cambio endógeno lo que te provoca básicamente es tener al mismo tiempo una inflación garantizada. O sea, esa relación entre tipo de cambio para tener un tipo de cambio real te nos saca el ancla que teníamos el año pasado y el año anterior, ya se había empezado a notar, para justamente paliar esa inflación que estaba reprimida, y esa inflación está garantizada, y como dijo Neri, es un programa inflacionario. La gracia de esa inflación es que permite distorsionar todos esos supuestos de partida, y básicamente lo que es la meta nominal de déficit primario se va a ir corrigiendo seguramente en las distintas revisiones, y va a permitir seguro tener un poquito más de posibilidad de cumplimiento. Lo que se espera con básicamente con ese cumplimiento de la meta es cumplir también con la meta asociada al señoreaje. Entonces acá en verde más agua, digamos, tenemos las tres metas: la meta de acumulación de reservas, la del déficit primario, y la del señoreaje, la meta del 1% del PBI, que lo que permite es que, no sé si que mejore el pasivo del Banco Central, puede ser en términos de ratios, pero sí al menos que no siga creciendo como estaba teniendo la dinámica que veíamos en los años anteriores. ¿A dónde apuntaba todo esto? Claro, a mejorar la situación de los stocks, y básicamente con la mejora del balance del Banco Central, tener una mejor brecha cambiaria, una menor brecha cambiaria, y por el lado de alcanzar la meta de déficit primario, una reducción a largo plazo del riesgo país. Entre las dos, digamos, ¿sí?, la mejora del balance del Banco Central y la reducción del déficit fiscal, lógicamente lo que se estaba buscando era mejorar estos aspectos que uno veía como las señales de alerta de que la cosa por algún lado o por algún motivo no iba bien, que estaba en parte ahí explicado por Neri. El contado con liqui de vuelta, digamos, se espera que siga subiendo a la par de la nominalidad de la economía, y básicamente el riesgo país
no se reduce, y lo que tenemos es básicamente una insensibilidad, podríamos decir, del precio de los activos ante distintas noticias, digamos, ¿sí? Uno esperaba que con el acuerdo con el fondo el precio de los activos mejore, no mejoró. Uno esperaba que con distintas noticias de un crecimiento mayor al esperado, los activos en una posición de vuelta más favorable, y no se vio. Por lo tanto, estamos teniendo acá alguna dificultad en términos de objetivos que tiene el programa, brecha cambiaria y reducción del riesgo país, como fuentes a corregir, respecto a lo que se está viendo en la realidad. Claro, ¿por qué está pasando eso? Bueno, me parece que una de las pistas está acá también. Esta inflación, uno puede decir, está bien, tengo inflación más alta y eso me permitirá en parte alcanzar la meta de déficit primario. Esa inflación más elevada, al mismo tiempo lo que va a traer es descontento social y administrar demandas políticas, y este me parece que es el principal riesgo que tiene en sí de diseño directamente el programa con el Fondo Monetario. Entonces, eso es lo que está haciendo con la economía. Cuando uno mira, digamos, un ejercicio, ya pasando las metas en específico, la meta fiscal, yo no sé si podría calificar el acuerdo como light, digo, entiendo que es a lo que se refieren recién cuando hablaba Neri, de acuerdo light, es que no tiene, digamos, un ajuste fuerte, un sendero más acelerado en relación del ratio de déficit a producto, ¿sí? Del resultado a producto, pero, a ver, al mismo tiempo también uno tiene que pensar que el contexto no es el más favorable, y podríamos decirle que así todo, para mí, en mi opinión, es bastante desafiante, más aún considerando lo que decíamos, que cuando le levantamos todas las anclas a la economía, bueno, administrar esa inflación y el descontento va a ser complicado. Sí, si uno mira un ejercicio y dice, bueno, podría ser un poquito más ambicioso en lo siguiente, lo que prevé, digamos, el acuerdo con el fondo en sus proyecciones de crecimiento de la actividad y resultado primario, es que el ratio de deuda a producto se mantenga más o menos constante en términos del 85%. Una mejora muy marginal, menos de un punto porcentual en ese ratio, y la verdad es que si uno quiere ir a compensar ahí con resultado primario la situación, es medio difícil porque esa derivada, ¿no? Esa elasticidad es unitaria, o sea que una reducción de un punto adicional mejorará en un punto ese ratio, y tampoco, digamos, le da un gran margen. Ahora sí tenemos el riesgo, ¿sí?, de tener un resultado primario distinto al que se plantea en el acuerdo, y ahí es interesante notar en el siguiente ejercicio distintos escenarios de mejora el resultado primario, lo que planteaba el fondo, y lo que estamos viendo, digamos, o lo que podría llegar a ser, lo que se podría desviar respecto a ese acuerdo, cómo tendría que ser compensado con el crecimiento de la actividad. Y ahí vemos también que por cada punto de incumplimiento en lo que es la mejora del resultado primario, de punta a punta, 2022-2025, ¿sí? Te demanda un punto más de crecimiento por cada punto de incumplimiento de la meta fiscal. Con lo cual la dinámica automática de la deuda, a pesar de haber bajado la tasa de interés en el canje anterior, sigue siendo bastante desafiante porque la actividad vuelve a estar anémica. Cuando uno mira el programa con el fondo, lo que ves es un programa no de ajuste, ¿sí?, pero podríamos decir un programa de crecimiento. A largo plazo la economía crece en torno al 1%. Con lo cual es difícil ahí no pensar en que va a haber que hacer más esfuerzo fiscal, porque justamente el crecimiento no permite que la dinámica automática lo compense. Es cierto, la tasa de rollover a nosotros nos da básicamente también 130% las necesidades en 8.500 miles de millones de pesos, 8.500 millones de pesos, ya la nominalidad complica. Y en las fuentes, ¿sí?, esto es con inflación actualizada nuestra, digamos, no es la del fondo. Y entre las fuentes, digamos, también pensamos que algunas se pueden ir ajustando. Lógicamente el cuasi fiscal no, pero puede ser que lo que sea financiamiento intrasector público, al tener más tesorería, básicamente en las distintas empresas públicas, dependencias, podría llegar a facilitar algo o aportar algo más de financiamiento. Interesante la estrategia ahí que planteaba Neri del rollover, que está siguiendo justamente ahora la Secretaría de Finanzas, que es esta de colocar deuda en forma de canasta, llamémosle, ¿no? Deuda que vence previo al cambio de mandato y deuda que vence después en 2024. Me parece que esa estrategia está rindiendo frutos en un mercado que está bastante cautivo, y no vemos ahí que haya gran riesgo en lo que es el roleo. Obviamente que si hay en algún punto en ciertas dudas, esto se va a complicar, pero lo que vimos fue para el primer trimestre una tasa de rollover
por encima del 140%, mejor aún que el 130% que estaba demandando el acuerdo, con deuda encima colocada, tratando de colocar en alguna medida a un tramo un poquito más largo, en línea con el objetivo del fondo, que era ir a una tasa un poquito más alta. Claro, la meta para mí fundamental acá es la de acumulación de reservas. Sin eso no te mejora el activo del Banco Central, sin eso no reducís la brecha, y sin eso tus ratios de solvencia también caen. Por lo tanto, digamos, esa se vuelve difícil de esquivar, y esa meta de acumulación de reservas, en el contexto donde uno puede pensar que hay una balanza comercial energética que va a ser deficitaria, hay que compensarla con exportación. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Esto sería el resultado, el crecimiento de la actividad que surge, ¿sí?, de un resultado de exportaciones, quitando lo que es combustibles, y de la balanza comercial energética. Entonces, básicamente entre 77.500 millones, alrededor de 77.500 millones de dólares, y una balanza energética que podría rondar los menos 5.000 millones de dólares, uno tiene un resultado de la actividad, lo que corremos nosotros como simulación, en torno al menos 2%. Ajustando el 4% de efecto arrastre, te da una actividad que crece marginalmente 2 puntos, y esos 2 puntos me parece que es lo suficientemente más preocupante para la dinámica automática de la deuda, que lo que puede llegar a ser desviarte 0,2 o 0,3 en lo que es la meta fiscal. Básicamente lo que estamos diciendo acá es, entonces, ojo, porque un montón de amenazas que tenés ahí, como es la sequía, el tapering que ya habló Neri, el precio de la energía a nivel internacional, y la menor dinámica del mundo en materia de actividad, te puede llevar a un sendero de crecimiento que sea muy inferior y complicarte incluso los ratios de deuda PBI mucho más que tu resultado primario, a pesar de que los esfuerzos obviamente tenés que hacer de todas formas. Perdón, Eso es básicamente lo que estaba haciendo. Guido, solo Sí, para hacerte 5 minutos nomás para así cumplir ya los terminé. 15. Perfecto, solo para avisar. Gracias. Eso era lo que estaba haciendo el programa con el fondo, con lo que es básicamente la economía, y ahora vamos a ver un poquito de los primeros meses que estaba haciendo el gobierno con el programa, ¿no? O sea, que se está haciendo en materia de cumplimiento, ¿no? Y acá vemos las metas cualitativas del programa IFF. Tienen básicamente criterios estructurales, ¿sí? Y esos criterios estructurales no se están cumpliendo. El primero fue la demora de la readecuación de la ley de presupuesto. Pensábamos que iba a salir por DNU, no salió por DNU. Finalmente, Guzmán viaja a Washington sin esto cumplido, y nos embarcamos justamente a la primera revisión sin esa meta que sea alcanzable. Al mismo tiempo, lo que decíamos, el gran riesgo del programa es administrar justamente el descontento social, y ahí una función de reacción del gobierno parece ser siempre la de, bueno, tratar de dar un poquito de ayuda cada vez que la situación se complica. Se complicó, ¿sí? La inflación más alta, el registro de 6,7%, vemos nosotros ahora para abril una inflación en torno al 5,5%, más 5,5 o 6, ¿sí? Uno podría pensar, con lo cual tuvo que salir a responder con ayuda que cuesta 0,4 el PBI, y una propuesta de impuesto a la renta inesperada que vemos que va a ser difícil de cumplir. Al mismo tiempo, lo que decíamos de, bueno, tiene que ir desandando esas anclas, lo está haciendo pero un poco tímidamente, esperamos que reaccione un poquito más en los próximos meses. Y con el desafío energético que tenemos en el medio, que claro, digamos, estuvo muy discutido todo este tiempo, esperamos que quizás cambien algunas metas, o que los objetivos, las metas no cambien, pero sí la composición o cómo se va a hacer ese ajuste. Paralo, no tengas ese acostado, paralo. Paralo, sí. Vamos a ver si está hablando, pero vamos a ver si podemos. Entonces, lo que decíamos, había un tema de diagnóstico que parecía que la economía funcionaba bien, ¿sí? Y lo que estaba funcionando mal era el mercado financiero, o distinta la brecha y básicamente lo que era el precio de los activos en dólares. Lo que vemos ahora es que el tema del diagnóstico me parece que es donde está más cerrado. La economía básicamente parte ya con inestabilidad macro, ese es el punto de partida. Con ese cambio, con esa inestabilidad macro, vemos que hay cierto desplazamiento de la inversión privada vía mayor, o un sendero que puede ser insuficiente en materia fiscal. La poca acumulación de capital lo que hace es alterar la composición de la demanda agregada, sesgando a los no transables. Ese cambio de no transables por transables tiene dos efectos. Uno es sobre las instituciones, me parece que no está ayudando,
Y lo siguiente es Por ahí también básicamente se le lo que puede ser molesta. sobre el tipo de cambio y la productividad. ¿Sí? Cuando uno ve, digamos, el cambio estructural, uno lo puede resumir en lo siguiente. Los sectores en donde crece el empleo son sectores de baja productividad, básicamente. Y si los sectores donde crece el empleo son de baja productividad, en el promedio, ¿sí?, ponderado, lo que tengo es una economía que va a funcionar con menor eficiencia. Entonces, y esa menor productividad a nivel agregado no genera los ingresos suficientes para salir de esta dinámica de inestabilidad macro, con lo cual va a aparecer siempre este conflicto distributivo, una demanda social creciente y una demanda por aumentar entonces el gasto social, tornando, digamos, a esto como un círculo del cual Argentina no está pudiendo salir ya en los últimos 10 años y no solamente en este acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, Mati, espero no haberme pasado, corto acá. Gracias, Guido. Ahí voy a recuperar el host y solo les pido por favor que silencien el micrófono quienes no estén participando, al menos en esta instancia. Después, si quieren compartir alguna pregunta, háganlo tranquilamente, pero para no interrumpir. Muchas gracias, Guido, por la visión macro. Santi, te dejo, te voy a hacer, tengo que hacer recuperar el host. Que recién, perdón, que está ahí, perdí el hilo un segundo. Acá. Santiago. Bueno, no sé qué le pasó, que ahora no puedo transferirte el host, como que no quieren que hables, me parece, Santi. Me censuran, Perdón, está creo bien, que no pasa nada. pedíle a Guido Guido, que te haga host de vuelta. ¿me haces host de vuelta a ver si es una cuestión de eso? Ahora sí Esa es te escucho. Santi, a ver, Ahora ahí está. va. Ahí está. Gracias. Avísenme si se ve bien. Sí, se ¿Todo ve bien? perfecto. 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 Bueno, 15 Bueno, minutos nomás. Gracias. bárbaro, dale. Bueno, gracias Mati, gracias a Lucho también, y obviamente a todo el equipo de AlphaCast. Muy buena propuesta desde ya. Y obviamente a Neri y a Guido, que es un lujo compartir con ellos. Bueno, sabía un poco por dónde iban a ir los chicos, así que estuve pensando encararlo también por otro lado. Me parece un poco que vamos a recorrer acá un poquito lo que viene pasando con la actividad económica en particular. Digamos, Guido hablaba de este estancamiento, terminó la presentación hablando del estancamiento que tiene la economía argentina, y cuando uno ve una serie larga, efectivamente es lo que está sucediendo. Ahora, cuando comparamos un poco qué puede pasar, qué es lo que viene pasando estos años y qué es lo que puede pasar de ahora en adelante también, vemos un poco que la actividad económica en 2021, a partir del segundo semestre más que nada, vemos un crecimiento bastante fuerte, que te deja para este año un arrastre estadístico importante, ¿no? Lo cual te da a entender que aquellas proyecciones hoy están en torno a un 4%, que sería exclusivamente el arrastre. Tuvimos un mes de febrero que fue negativo para la economía, y la economía arranca en 2022 con una baja, y en febrero tiene un salto, ¿no? Nuevamente se ve un incremento de la actividad económica respecto del mes anterior, pero lo cierto es que si este año vemos un crecimiento en torno al 4% promedio, lo que vamos a estar viendo prácticamente es un arrastre de lo que dejó el 2021 en comparación a este primer arranque de la economía en el primer bimestre. Marzo nos está dando, según algunas proyecciones, digamos, más de alta frecuencia, que fue un mes que terminó prácticamente estable, o que incluso algo a la baja, con lo cual tampoco se ve una economía que esté volviendo a los niveles de recuperación, digamos, que sostenga los niveles de crecimiento que se vieron en el segundo semestre de 2021. La agenda de corto plazo para seguir qué es lo que puede llegar a suceder, digamos, si este crecimiento que vimos en 2021 puede llegar a sostenerse o no, va a estar determinado por tres factores. El primero es lo que pasa en el mundo, obviamente todas cosas que mencionaron los chicos previamente, pero es lo que suceda con Ucrania y la invasión de Rusia en el país, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo en general, y lo que suceda con los mercados emergentes, en particular con las devaluaciones que estamos viendo en el último tiempo, que ahora vamos a ir a repasar. El segundo punto es el programa con el Fondo Monetario Internacional, cuánto de esto se puede cumplir o no, cuánto afecta eso en las expectativas. Neri mostraba muy bien que tuvimos una reestructuración de deuda, que en algún punto lo que venía a sanear era un poco poder darle algo más de alivio al sector privado. Lo cierto es que tuvimos una reestructuración de deuda que le sirvió para postergar vencimientos al sector público, pero incluso obligando al sector privado a reestructurar su propia deuda, con lo cual el core del objetivo no fue
no fue aliviar al sector privado, sino más bien postergar al sector público los compromisos. Y el tercer punto que hay que seguir de cerca es lo que puede suceder con el dólar y la inflación. Vemos en términos generales una liquidación récord de lo que, digamos, de todo lo que tiene que ver con lo agro en la economía argentina. Sin embargo, el Banco Central no está pudiendo acumular prácticamente 200 millones de dólares de reservas internacionales, lo cual te da a entender que este contexto, incluso de commodities volando, al Banco Central no le está sirviendo para poder cumplir el objetivo de reservas, que era uno de los puntos que Guido marcaba. Ahora, si vamos actividad por actividad, lo que podemos ver, sector por sector, es que hay una discrepancia bastante fuerte, si se quiere, de cómo está viviendo la economía. Digo, si uno va a la industria, por ejemplo, va a tener un escenario muy diferente de lo que le pasa a un gastronómico, y va a tener un escenario muy diferente de lo que le pasa a, por ejemplo, a alguien que vende electrodomésticos. Entonces, de alguna manera, lo que se empieza a ver es una economía que tuvo en 2021, si se quiere, esa recuperación que veíamos muy fuerte después de la gran caída del año 2020, pero ahora con salidas muy dispares, ¿no? Vemos distorsiones tanto en la parte de precios como también en la parte de oferta. Digo, si uno ve la liquidación de divisas, como veíamos en el año 2021, vimos que fue récord la liquidación de divisas, con más de 32.800 millones de dólares. Cuando vemos la construcción, vemos algo que también sucede quizás en el mercado de automotriz, que lo que pasa es que, de alguna manera, frente a la brecha cambiaria alta y costos de la construcción bajos, lo que se ve de alguna manera es que hay un impulso hacia generar mayor oferta, pero desde el lado de la demanda, sin crédito y con salarios bajos, no está traccionando demasiado, ¿no? Entonces, de alguna manera, esas escrituras no convalidan lo que viene pasando en el mercado de la oferta en la parte de la construcción. Por el lado de la industria vemos que también ha recuperado gran parte de lo perdido en 2021, todavía por debajo de los niveles de 2015, pero sí, obviamente también dentro de la industria hay mucha heterogeneidad, pero sí lo que se puede ver es que la industria ha sido uno de los sectores que ha recuperado. La producción de autos sucede algo similar, digo, hoy lo que se ve en autos, yo el otro día pinché una goma y casi tiró el auto, digamos, de alguna manera es como que no hay, las importaciones están complicadas por factores internacionales, le hace chips, le hace containers, por ejemplo, a nivel global, particularmente para los autos son los chips lo que complican. Ahora lo que se ve internamente es que la venta de autos 0 kilómetro está internamente mucho más complicada que la venta de los usados. Digamos, la venta de los usados viene creciendo mucho más que los patentamientos, y lo que se ve es que todo lo que se está produciendo acá finalmente se está exportando y no está, digamos, el mercado local no está convalidado. Entonces, cuando uno ve lo que sucede en el mercado, es que vemos precios muy elevados e incluso que no te están entregando los modelos que uno esperaría, ¿no? Entonces, de alguna manera también acá encontramos un desfasaje en lo que se está produciendo y lo que se está efectivamente vendiendo en el mercado. Cuando vemos lo que sucede con las ventas de shoppings y supermercados, vemos que supermercados se mantuvo bastante constante, tuvo una baja, por supuesto, que empezó a recuperar más fuerte en 2021, y shoppings, que por ahora era uno de los más golpeados porque el cierre fue mucho más duro, ¿no? Y lo que vemos por el lado de la ocupación hotelera, la llegada de turistas, fue uno de los sectores obviamente más afectados por la pandemia, y acá vemos que lo que está dinamizando mucho es el sector interno, principalmente por todo lo que fueron las políticas que le hace, por ejemplo, previaje, una política que podríamos calificar como muy regresiva, pero que efectivamente movilizó el turismo interno, y la llegada de turistas a este tipo de cambio más bien alto tampoco está traccionando tanto. Digo, hoy se mueve mucho más por el turismo interno que por la afluencia de llegada de turistas internacionales, ¿no? En este sentido, hoy estamos viendo, por eso, una salida muy heterogénea de lo que es esta actividad económica, y hables con quien hables, que puede dar un escenario diferente. Ahora, uno de los riesgos que decíamos es lo que pasa en la inflación a nivel global, ¿no? Si uno mira lo que pasa con la inflación en Estados Unidos, en la zona euro, digamos, veíamos que desde octubre hasta enero prácticamente verías un descenso de la inflación a nivel mensual. Después, con efectos de la guerra y efectos incluso también propios, vemos un aumento de la inflación a nivel mensual, lo cual disparó obviamente las tasas anuales, tanto de la inflación con alimentos y energía, que es la inflación total, y la inflación sin alimentos y energía, que sería la inflación core, y es la que más de cerca sigue la Reserva Federal. De alguna manera, el objetivo que tienen es que para este año termine esa inflación núcleo en torno al 2,6%, lo cual te da un promedio obviamente más alto,
y la zona euro que también termina en torno al 4,3%, o sea, se espera que para este año, para fin de este año, haya un descenso importante de las tasas de inflación, esto principalmente ejecutado con alzas de la tasa de interés que ahora vamos a ver. Cuando vemos lo que sucede en las economías latinoamericanas, pasaba algo similar, ya con un aumento de la inflación promedio, estas barritas que estamos viendo acá, en enero, y que ahora en marzo volvió a tener un aumento importante. Eso es un promedio de todas las economías, menos la Argentina, que tiene una dispersión importante, ¿no?, respecto de las otras economías. Pero fijémonos cómo la inflación anual viene en todos los casos siendo una preocupación que puede llevar a ser mucho más agresivo en el plano monetario, tanto en la Reserva Federal como en el Banco Central Europeo. La Reserva Federal está tocando más tasas, el Banco Central Europeo por ahora no tanto, pero sí jugando en el mercado de bonos muy activamente. Cuando vemos lo que están haciendo el resto de los países, digo que Argentina tuvo que empezar a acelerar de alguna manera la suba de tasas de interés, porque lo que se ve es que Brasil, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay, México, bueno, solamente para hacer un raconto, empezaron a aumentar sus tasas de interés más agresivamente, lo que les permitió de alguna manera es que esos flujos de capitales, mayormente lo podemos ver en Brasil, bueno, permanecieran, digamos, en el país y no tuvieran un impacto tan fuerte en su moneda. Lo que sí se empieza a ver en esta segunda parte, o en estas últimas semanas, perdón, es que justamente se empieza a dar vuelta a este proceso. Si vemos un poco lo que está pasando con Brasil, por ejemplo, lo que pasa con China, bueno, todo esto nos está impactando a nosotros también en lo que tiene que ver con nuestra moneda y la sostenibilidad de esta brecha cambiaria. Y cuando uno ve lo que viene pasando últimamente en nuestro mercado, vemos que el pedido del Fondo Monetario Internacional es sostener un tipo de cambio real, pero sostener ese tipo de cambio real de alguna manera va a depender del precio de los commodities, va a depender de lo que suceda con la inflación en los otros países y el ritmo de devaluación de los países que son socios de la Argentina, Brasil y China, que dieron vuelta a este proceso de apreciación, si se quiere, que venía teniendo el real frente al dólar. Bueno, las últimas semanas vimos que esto se da vuelta y es lo que está teniendo quizás un impacto mayor ahora en nuestra economía, pese que además veíamos un dólar que venía, si se quiere, por detrás de la inflación en los últimos meses, en particular de la Argentina. Entonces, como decían previamente los chicos también, lo que vamos a tener en cuenta es ver cómo continúa el proceso de commodities. Hoy vemos un petróleo en torno a los $100 por barril, un gas que sigue en niveles elevados, y una soja y un maíz que, según los pronósticos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, se van a mantener en estos niveles. Entonces yo diría que el plano de commodities no es quizás el que más hay que seguir de cerca. Pareciera que es que por ahora va a estar estable, por lo menos por todo lo que dure la cosecha de la Argentina, lo cual en ese sentido deberíamos tener un frente en el cual el tipo de cambio responda a una estabilidad de precios internacionales. Lo que sí va a complicar más es lo que suceda con las devaluaciones y el comportamiento de las monedas emergentes y socias de Argentina respecto al tipo de cambio, y por otra lado es el sendero fiscal, ¿no? Y el sendero fiscal va a ser el otro punto, porque como decía Guido también, tenés un desafío energético que te impacta en lo fiscal, que por supuesto te condiciona también lo que pueda suceder con la sostenibilidad de ese tipo de cambio, porque son más pesos poniéndole presión a ese dólar que están tratando de sostener en estos niveles, ¿no? Entonces el objetivo que tiene hoy, de alguna manera, el Banco Central, y creo que lo que sucedió con la brecha en los primeros meses se dio por subas de tasa de interés del Banco Central, una menor emisión monetaria que solamente se dio en enero, y con un proceso de apreciación que sufrió el resto de los países, más commodities externos que ayudaron digamos, a este escenario. Ahora, por el contrario, lo que empezamos a ver ahora es precios de commodities que se sostienen, lo fiscal que empieza a flaquear de alguna manera. Lo que vimos es que la meta con el Fondo Monetario se cumplió durante el primer trimestre, pero tuviste un aumento de rentas de la propiedad, digamos, por haber metido este cálculo de deuda a ser dentro del IMIC, dentro de las cuentas fiscales, lo cual te permitió de alguna manera haber cumplido este objetivo, pero de largo plazo pareciera difícil de ser sostenible eso, ¿no? Hablando de la sostenibilidad que mencionaba Guido previamente. Con lo cual tenés el desafío energético de no estar aumentando la presión de pesos que afecta a la brecha cambiaria, y por su parte todo lo que está pasando con las monedas emergentes. Entonces, empezaste este año muy similar, si se quiere, un poquito peor incluso que el año
2021 en términos de resultado fiscal primario y sin los ingresos extraordinarios que tuviste en aquel entonces. Entonces va a ser una ecuación difícil de sostener y que me parece que hay que seguir bien de cerca, sobre todo lo que pase en el lado energético, si los precios internacionales siguen altos y si no hay modificaciones en lo tarifario internamente, ¿no? Por otro lado, lo que viene sucediendo en el plano del tipo de cambio, digamos, el gobierno cambió un poco la estrategia cuando uno veía cuál era la devaluación a principios de año, el ritmo de devaluación estaba en torno al 23% anual, y lo que estamos viendo ahora es que está cercano al 60% anual, lo cual responde también al pedido del Fondo Monetario Internacional de no trazar tanto el tipo de cambio, una propia insostenibilidad del tipo de cambio por el hecho de decir, estoy liquidando muchas divisas, están entrando muchos dólares, y el Banco Central no está pudiendo comprar nada, lo cual te da a entender también que ese tipo de cambio quizás no es el que necesitaba el Banco Central, empiezan a acelerar esa devaluación con todas las complicaciones que eso lleva para contener también lo inflacionario que mencionaban previamente. Entonces, hoy vemos un tipo de cambio que, si se quiere, empezó a despertarse en el lado de la brecha, porque venían mencionando antes, y un tipo de cambio en la parte oficial que está tratando de acompañar algo más la inflación, y eso a su vez te va a llevar a mayores subas de tasa de interés, como también vamos viendo. Yo creo que no han terminado las subas de tasa de interés, con lo cual vamos a tener probablemente un impacto más de esto. No creo que sean subas agresivas, creo que van a tratar de ser lo más pegado a la inflación hasta que puedan hasta que planeen o puedan en su escenario descender algo más el ritmo de precios, pero que sabemos que es algo complicado, sobre todo porque no existen procesos de desinflación si primero no hay un ajuste de precios relativos. Y cuando vemos acá, el gráfico lo que nos muestra es en barras la inflación mensual, los puntitos la devaluación mensual, que como ven, y en el gráfico anterior se viene acelerando todos los meses, y lo que vemos es que tenemos los precios regulados corriendo a un ritmo de 40% con una inflación de núcleo que está cercana al 58%. Digo, cuando ves subas, ves autos que suben al 76%, la indumentaria al mismo ritmo, y cuando vemos qué pasa con las tarifas, por ejemplo, vienen subiendo al 10%, ahora vas a tener un aumento nuevamente de la telefonía, pero también venía muy por debajo, lo cual te da un escenario de precios muy distorsionados. Digo, cuando uno ve el escenario de, digamos, el contexto de baja de inflación en el año 2017, lo primero que tuviste que hacer en 2016 es unificar el tipo de cambio con un salto devaluatorio, corregir las tarifas y a partir de ahí poder pensar en un escenario de desinflación. Hoy ese escenario no está dado. Te quedan unos minutitos. Ya termino. Bárbaro. Hoy ese escenario no se da, y lo que tenés es una distorsión de precios que se viene, si se quiere, profundizando, y que va a necesitar una previa corrección, digamos, en el frente inflacionario para poder recién empezar a pensar en un plan más creíble de desinflación. Yo creo, de todas maneras, que hacer una devaluación, si se quiere, más de shock, que hoy no necesariamente te lo está pidiendo la economía, que sea tan brusco, y un ajuste de tarifas tan fuerte, en este escenario de poca credibilidad, no es lo mismo que hacerlo con un programa de fondo, ¿no? Con el tema que mencionaba Neri al empezar la charla. Con lo cual, creo que vamos a transitar hacia lo que queda hacia adelante, tratar de manejar todo con grifos, es un cierre mayor de importaciones, un tipo de cambio que acelere un poco, pero que tampoco sea una devaluación de shock. Hay que ver si esto efectivamente, con los tres componentes que decía antes, tanto propios como a nivel internacional, nos permiten que esta sea la dinámica que el gobierno lleve hacia adelante. Sin mucho más, espero no haberme pasado. Gracias a todos. Muchas gracias, Santi. Te pido si me haces host de vuelta. Dale. Mientras tanto, tengo preguntas. A ver, arranco, las voy leyendo en orden de que fueron escribiendo. Acá uno de los usuarios dice: ante el inminente cumplimiento de varias metas, ¿qué tan probable es que el FMI rechace un waiver y qué consecuencias tendría esto? No sé, ¿quién quiere tomarla? Por ahí Guido, que estuviste hablando más del tema FMI. Mira, primero que dudo que tampoco sea que es un inminente incumplimiento, ¿eh? Ahí por ahí discrepo un poco, pero bueno, podríamos pensar un escenario de que se complica el mundo en esto que hablabas antes, y bueno, de repente tenés que replantear un poquito los objetivos. Primero,
El programa, insisto, no tenía metas, me parece, tan ambiciosas, en eso sí podríamos calificarlo de light. Lo que no es light es la repercusión que va a tener en la economía, que decía anteriormente, pero imaginemos ese escenario. Una cosa es cuando vas a pedir plata al Fondo Monetario, ¿no? Y ahí uno tiene, básicamente, vas entregado. Y otra cosa es cuando justamente estás ya dentro de un programa y vos le estás debiendo la plata al fondo, con lo cual dudo que te suelte la mano. Parte de que este acuerdo sea menos ambicioso en velocidad, al menos de corrección de alguna variable respecto al anterior, tiene que ver con esa posición de negociación relativa, que te deja básicamente en ese escenario, con lo cual veo que en el discurso va a ser, y en la negociación va a ser difícil que el fondo sobre esas metas, que no eran tan ambiciosas, te aplique, digamos, gratuitamente y así tan fácilmente un waiver, pero creo que una situación extrema, donde además vos puedas justificar que esto se vea no tanto a lo que vos hiciste internamente, sino que hiciste esfuerzos, pero que básicamente se te complicó la ecuación, puedas básicamente tener algún tipo de perdón en algún desvío menor, no en algo significativo, no, si estás haciendo cualquier cosa, lógicamente no te van a desembolsar, pero creo que yo lo veo factible y no lo podemos descartar que se llegue a puro waiver. Lo que nos quita, o lo que cierro con esto, que veamos al fondo como el problema, insisto, me parece que el problema de la economía argentina estaba ya con o sin Fondo Monetario, y eso es lo que quería mostrar hacia el final, que me parece que estás en ese ciclo de trampa del cual no puedes salir, y eso es independiente de si puedes cumplir o no, ¿no? Y lo que te da como resultado es, bueno, unos años de magro desempeño. Aprovecho así que te tengo en el tema FMI y hago una pregunta propia. Digo, el programa del FMI, o sea, el FMI no es el problema, pero tenemos este programa que se suponía iba, aunque sea, a anclar mínimamente las expectativas de todos los agentes en, bueno, hay un programa que más o menos debería encarar el ordenamiento de la macro, pero vos decís, vamos a llegar a puro waiver. Si sistemáticamente desviamos el camino por motivos internos, porque el gobierno decide gastar más para, digamos, como manotazo de ahogado para enfrentar una inflación muy alta, o por motivos externos, como puede ser el tema de los precios de los commodities que le pegan a la cuenta de subsidios. Al final, entonces, si estamos siempre desviándonos, ¿este programa sirve para algo más que para ganar tiempo y patear los problemas, o en definitiva termina, digamos, anclando las expectativas, o no, digamos, no sirve para eso ni siquiera? Parece que ahí está claro que no ancló ninguna expectativa, y a mí me sorprendió, insisto, el precio de los activos debería haber reaccionado, no esperaba positivamente, porque tenía una probabilidad y mostró cierta simetría a esa respuesta, ¿no? Creo que si no acordabas, el precio de los activos iba a caer, pero acordaste y el precio no mejoró, con lo cual no logró su cometido. No digo que llegues a puro waiver, digo, si la dinámica interna es básicamente la de que te estás desviando sistemáticamente por cuestiones de mala administración, creo que te puede empeorar, sí, y acelerarte básicamente los riesgos que veíamos tanto en el mercado de pesos, ¿sí? Como los que comentaba Neri, como los que veíamos también, o los que vemos en el precio de los activos en la curva hard-dólar, lo cual a mí me cuesta también pensar que puedan seguir cayendo mucho más, están realmente a precio de remate, ¿no? Que uno compara y es situación de Venezuela hace una década, no me parece que sea tampoco que ya el precio de los activos esté descontando un escenario virtuoso, con lo cual suena feo, pero lamentablemente estoy viendo que hay más incentivo a desviarse que a no desviarse, así todo creo que el esfuerzo va a estar, y hay una porción de la coalición oficialista al menos que está impulsando tratar de llegar sin pedir estos waivers, pero no está logrando ese cometido que, insisto, me parece que es más por volumen político, ¿no? Que por un programa, o por el diseño del programa con el fondo, que no logró ese objetivo de anclar expectativas que vos mencionabas, Mati. Con lo cual, ahí la respuesta pasaría más a la política que hacia la administración, puramente, que pueda depender del ministerio, o los ministerios, o el gabinete económico en sí mismo. Okay.
Y ya que estoy ato esto a algo que decía Neri, y por ahí justo apunto a vos con esta pregunta, decías el Rubicón es agosto de 2023 y el evento claramente son las PASO de ese año, y Guido dice, bueno, la cuestión es la política, ¿no? En ese sentido vos ves que hay margen para que los precios de los bonos, que vos decías, bueno, las paridades están por el piso, casi como Sri Lanka, digamos, como El Salvador, estamos muy mal. Hay, fuera de la política, ¿hay algún tipo de factor que puedas decir, bueno, esto va a ser un pequeño rally? No digo que pasemos como Ecuador, que pasó de estar negativo a más 20, el tema de las paridades, pero sí al menos que saquen a los bonos argentinos de este piso y como decía Guido, ¿no? de dejar que dejen de estar tan baratos. ¿Solo política o hay algo en la parte económica que digas, bueno, el mercado puede encontrar razones para, digamos, ver a los bonos argentinos con mejores ojos? Es una pregunta bastante tramposa porque tenés el programa del fondo que para mí está configurado sujeto a restricciones políticas de magnitud. Entonces, dentro de lo que podías hacer es lo que mejor se pudo. Con eso presente, creo que no terminó de despertar o catalizar el precio de los activos porque realmente se esperaba algo mejor. No por el lado de que, a ver, yo creo que fue light no por el hecho de lo que terminó siendo, sino más bien por lo que se esperaba, ¿no? Y así todo, light y todo, por la mala performance nuestra y por ese círculo defectuoso que tiene Argentina, que bien comentaba Guido, va a ser difícil que nosotros lo cumplamos. Ahora, más allá de quizá de alguna expectativa electoral del rally, yo quizá lo vería bien o vería un catalizador por el lado del cumplimiento con las metas con el fondo. O sea, si zafamos de pedir waiver, yo creo que dotar de estabilidad a la macro ayuda al precio de los bonos. Al mismo tiempo, lo que pasa que yo creo que dejamos pasar una oportunidad de oro que fue este contexto internacional que fue muy favorable y la verdad reestructuramos mal, hacemos un acuerdo tarde y mal con el fondo. Y como que dependió de nosotros, ¿no? También la mala performance. Ahora, viendo que los bonos hard dollar cotizan a paridades promedio de 33 o los ley local a 30 y el mercado te está poniendo en precios una poda de valor presente de 70%, o sea, tenés que ir a la reestructuración de Nielsen de 2005 para encontrar algo tan salvaje. O sea, si el próximo gobierno hace las cosas medianamente bien, la reestructuración tendría que ser mucho más amigable. Entonces, yo creo que incluso entrando ahora y haciendo la plancha un año y pico, en una reestructuración podés llegar a ganar. Entonces, adhiero ahí que los precios están baratos, el costo de oportunidad que tenés es perderte otras oportunidades que se pusieron muy baratas, especialmente en el mundo, ¿no? Entonces, Argentina está barata, sí, pero contra otras alternativas no está tan claro si está barata. Bueno, gracias. Y bueno, Santi, te hago una pregunta que hace Robert Dyer, que en realidad lo hizo a todos los presentadores, pero me parece que por lo que terminamos hablando de inflación, por ahí va más para vos. Dice, frente a la cantidad de pesos pisados en la economía, la presión del contexto internacional y el atraso del tipo de cambio, ¿cuál es el escenario de salida del problema inflacionario más tranquilo o estable sin una hiperinflación? Ya de vuelta empieza a aparecer la palabra hiper muchas veces en el discurso público, en los medios, en la opinión de la gente, y es cierto, digo, la inflación está muy alta. Bueno, Robert acá pregunta, ¿cuál es el escenario de salida de este problema inflacionario? Bueno, es creo que la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? De cómo se sale de Perdón, este sí, contexto. te Sí, contextualizo, digo, porque él habla de la distorsión de precios relativos al final, ¿no? Digo, los sí, sí, precios sí, por supuesto. pisados, el atraso del tipo de cambio y sobre eso la inflación internacional con el contexto post pandemia y con guerra entre Ucrania y Rusia. Ujú. No, bueno, a ver, por lo que yo, así como dije antes, me parece que obligatoriamente Argentina tiene que en algún momento ir a un proceso de más inflación para después encarar un proceso de desinflación, digamos, por toda esta distorsión de precios relativos. El asunto es en qué contexto lo agarrás. Digo, no es lo mismo hacerlo, por ejemplo, en 2015, cuando venía de una inflación cercana a 20 y largos 30, o hacerlo con una inflación más cercana, coqueteando con los 60, y sobre todo en un escenario de poca credibilidad. Yo creo que en gran parte no tener una evaluación de shock va también asociado a el impacto que puede llegar a tener eso en este contexto de falta de credibilidad, ¿no? Entonces, me parece que el cuidado, si se quiere, viene por ese lado, y el mundo te fue acompañando, por lo menos en todo el primer trimestre.
¿no? Como decíamos, era bueno, algo de hacer la tarea propia, digamos, de reducir la emisión del Banco Central del Tesoro internamente con un alza de tasas de interés, y por otro lado, el mundo que apreciaba sus monedas y un contexto de commodities que te favoreció mucho la liquidación de divisas. Ahora, por eso, si eso se da vuelta, digamos, la complicación es que todo el escenario que vos venías tratando de llevar de a poquito y con un crawling y demás, se vuelva mucho más disruptivo, ¿no? Entonces, creo que ahí, digamos, hacerlo desordenado tiene muchísimas más riesgos que hacerlo de manera ordenada. Pero indefectiblemente creo que vamos a tener que ir a una inflación más alta. Ponerle un número se hace difícil, pero sobre todo porque las expectativas hoy están muy, muy, muy desalineadas, ¿no? Entonces me parece que para no encauzar un proceso de inflación muchísimo más alta, deberíamos ser bastante más agresivos con las tasas y poner sobre todo un plan que sea creíble sobre la mesa. Digo, y no es solamente poder arreglar con el Fondo Monetario Internacional, sobre todo porque tenés mucha disrupción en tu propio eje político. Digo, no fue el propio bloque el que no votó el acuerdo con el fondo. Entonces, ¿cuánto podés llegar a hacer desde ese escenario, desde ese punto de partida? Bueno, es lo que te complica sobre todo la credibilidad hacia adelante. Entonces, va a ser, me parece que muy difícil. Creo que la estrategia va a ser tratar de contener el tipo de cambio, no van a llevarlo a los niveles de inflación que estamos viendo, no vamos a ver una evaluación de 6%, sí puede ser un poquito más acelerada, que en torno a 4 y monedas, pero no veo que vaya a convalidar ese 6% para acompañar la inflación, y sí podemos ver algo más de suba de tasa de interés. Creo que van a tratar de llevarlo por ahí, siempre y cuando el contexto internacional acompañe. No es lo mismo tener una soja a 300 que a 600, para mí por ahora igual está estable, ¿no? Bueno, muchas gracias, Neri. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta que quiera hacer. Mientras tanto, igual, bueno, les agradezco si nadie tiene ninguna otra pregunta, les agradezco a los tres expositores por su participación. Neri hablando principalmente del tema financiero, la verdad que muy interesante. Guido con el foco puesto en el plan económico detrás del acuerdo del FMI, y Santi con las últimas novedades en lo que es coyuntura de actividad, precios y economía internacional. La verdad que queda un panorama bastante completo, al menos para la macro de estos días. Veo que no hay ninguna otra pregunta, así que déjenme terminar con repetir lo que dije al principio. Esta tarde a las 7 de la tarde vamos a tener una clase con Leonardo Caravaggio, que nos va a enseñar sobre una introducción a la serie de tiempo, en este ciclo de automatización de análisis de coyuntura que estamos realizando desde AlphaCast. Los esperamos a todos. Muchas gracias de vuelta a Neri, Guido, Santiago por su participación, y a todos ustedes por haberse anotado y haber participado también de esta charla. Nos vemos la próxima. Gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Chau, chau.